Ok, bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Eh, bueno, les vuelvo a preguntar si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario. Bien, ok, entonces rápidamente, ayer la clase fue asincrónica. Fueron realmente 4 videos bastante cortos donde discutimos ciertas propiedades de funciones. Hablamos de qué significa ser inyectivo, sobreyectivo y biyectivo. Entonces, para eso son 2 o 3 propiedades que lo que dice es básicamente que no hay repeticiones, ¿verdad? Ser inyectivo quiere decir que dos elementos nunca van a parar al mismo. Entonces, puntos distintos o elementos distintos van bajo una función, van a dar a elementos distintos. Elementos distintos tienen parejas distintas. Bueno, recordemos que una función es un subconjunto de parejas. Entonces, decir que una función es inyectiva, lo que dice es que elementos distintos tienen parejas distintas. Y decir que una función es sobreyectiva es que todo elemento en el conjunto llegada es la pareja de alguien. Entonces, es como intuitivamente, cuando uno dice que no sobran elementos en el conjunto de llegada, ¿verdad? Todo punto en el conjunto de llegada le llega una flecha, es decir, viene del conjunto de salida. Entonces, eso quiere decir que una función es sobreyectiva, y decir que es biyectiva es las dos a la vez, ¿verdad? No hay repeticiones y no sobra nadie. Hoy vamos a explotar esas propiedades para, para definir qué quiere decir que dos conjuntos sean del mismo tamaño, ¿verdad? Tengan la misma cantidad de elementos. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir contar? ¿Cómo es que contamos elementos de conjuntos? ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar de formalizar la idea de conteo, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que este conjunto tiene más que este otro conjunto, ¿verdad? Tienen la misma cantidad de elementos? Intuitivamente uno podría tratar de dar una definición en términos de inclusión, ¿verdad? Si un subconjunto está metido dentro de otro, intuitivamente pues va a tener menos elementos. Sin embargo, vamos a ver que esa intuición es incorrecta cuando los conjuntos son grandes, ¿verdad? Son infinitos. Entonces, tenemos que dar una buena definición que incluya el caso de conjuntos que muy posiblemente sean grandes, ¿verdad? Sean infinitos, y más aún, ¿verdad? Que no necesariamente un conjunto va a estar dentro de otro. Entonces, la noción de conteo no debería depender de que exista una inclusión. Ok, entonces vamos a hablar sobre conteo, ¿verdad? Sobre conteo. Entre comillas, conteo. Entonces, a veces, vayamos pensando, ¿verdad? Ustedes vayan pensando qué quiere decir, ¿verdad? ¿Cómo se podría definir? ¿O qué quiere decir? ¿Qué debería querer decir? ¿Pero qué quiere decir que dos conjuntos tengan, y pongámoslo así, tal vez entre comillas, la misma cantidad de elementos? Es decir, en otras palabras, ¿cómo es que nosotros contamos? ¿Cómo es que nosotros contamos? Entonces, nos gustaría tratar de contestar a estas preguntas para tratar de entender cuál debería ser una buena definición, la que sea compatible con la noción usual de conteo, que me permita decir, por ejemplo, cuándo es que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, o cuándo es que dos conjuntos tienen más elementos que otro. Ese tipo de preguntas nos gustaría poder contestar. Entonces, ¿cómo es que contamos nosotros elementos? ¿Verdad? Tal vez hagamos un pequeño ejercicio motivador. Si yo tengo un conjunto
Pero un conjunto es una colección de elementos y bueno, mis elementos pueden ser de cualquier naturaleza, ¿verdad? Entonces yo tengo un conjunto, no sé, que tiene este elemento, tiene este elemento, ¿verdad? Los elementos de este conjunto son dibujos, en este caso. Tengo este otro, no somos muy buenos dibujando, y tiene esto otro, ¿verdad? No. Entonces yo tengo un conjunto, ese conjunto tiene cierta cantidad de elementos, y cuando yo los cuento, pues ¿qué es lo que hago? Pues voy realmente asignándole a cada elemento de ese conjunto, pues un número natural. Los números naturales debemos de pensarlo como los objetos contadores por defecto, ¿verdad? Los números, tal vez de ahí venga la misma terminología, ¿verdad? Natural, muy posiblemente venga de la idea de que son el objeto natural para contar cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para contar los elementos de este conjunto? Pues vamos asignándole básicamente a los elementos pues números naturales y los vamos contando, ¿verdad? Entonces, a uno de esos elementos le asigno el 1 y ya conté un elemento. Entonces, al siguiente, estos elementos están desordenados, pero yo escojo alguno, ¿verdad? El conjunto todavía tiene elementos, no es vacío, ya quité uno de ellos y todavía tengo elementos, escojo otro y a ese pues le asigno, en este caso, el 2, ¿verdad? De nuevo, voy usando los números naturales, ¿verdad? Como el objeto natural de conteo, ¿verdad? Como los contadores universales. ¿Verdad? Son tus palitos, si quieren verlo así, ¿verdad? Después tacho ese elemento de ese conjunto y lo que me queda todavía sigue conteniendo elementos, es decir, no es el conjunto vacío y por lo tanto al que sigue, alguno de los que sigue, le asigno el siguiente número natural. En este caso, entonces, a uno de los que sobraba, le asigné el número 3 y, ¿verdad? Continúo porque todavía tengo elementos y al siguiente le asigno el número 4 y vea que una vez que ya asigné a este elemento 4, pues el conjunto ya me quedó vacío, ¿verdad? Ya taché, ya eliminé todos los elementos de ese conjunto y por lo tanto podemos decir, sin ninguna duda, que A tiene 4 elementos. Entonces, luego, este es un ejemplo muy pedestre, ¿verdad? Tal vez hasta tonto, pero así es como contamos. Cuando contamos elementos de un conjunto, ese conjunto puede tener, ¿verdad? Dibujos, letras, números, ¿verdad? Un conjunto es simplemente una bolsa que contiene cosas. Y lo que queremos hacer es decir, por ejemplo, cuando dos bolsas tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, en este pequeño ejemplo, vemos que para contar una cantidad, en este caso finita, de elementos, lo que hacemos es definir realmente una relación, ¿verdad? A este elemento le asigné el número 1, el natural 1, a este elemento le asigné el elemento 2, a este elemento le asigné el número 3, a este elemento le asigné el número 4. Entonces, vean que contar lo podríamos traducir matemáticamente como definir una función. Entonces, vean que estamos definiendo, para contar, lo que estamos definiendo es una función, definimos una relación, ¿verdad? Una relación de elementos de A con elementos del conjunto que contiene a 1, 2, 3, 4. Entonces, realmente, esto es una función que a elementos del conjunto A los empareja, es decir, los asocia un elemento bien definido del conjunto, y aquí ya cometí un error, del conjunto que contiene a los 4 primeros números naturales. Entonces, ¿cuál es la función? Pues gráficamente es esta, ¿verdad? A este elemento le asigno el 1, a este elemento le asigno el 2, a este elemento le asigno el 3, a este elemento le asigno el 4. Y por lo tanto, eso me permite contar cuántos elementos tenía este conjunto. ¿Qué propiedades debería satisfacer esta función para que la cuenta
sea correcta. Bueno, note que, bueno, como lo hicimos, ¿verdad? Que fuimos tachando, yo nunca repetí, ¿verdad? Yo nunca repetí. Eso quiere decir que es una función en el sentido de que la asignación es una vez que asigno un elemento, esa asignación es única, ¿verdad? La pareja de cada uno de esos elementos es única, es una. Entonces, es una función. ¿Qué más? Yo nunca, cuando taché, asigné a elementos distintos el mismo número. ¿Verdad? Yo no hice esto. Si yo al árbol le asignaba el 1 y a la personita le asignaba el 1, la cuenta hubiera estado al final, hubiera llegado hasta 3. Y entonces hubiera dicho incorrectamente que este conjunto tiene 1, 2, 3 elementos. O sea, si yo hubiera hecho esto y asigno a elementos distintos objetos iguales, o sea, en este caso números iguales, pues la cuenta hubiera estado incorrecta. Entonces, esta función debe ser inyectiva. ¿Verdad? De nuevo, ¿qué quiere decir inyectiva? Elementos distintos tienen parejas distintas. Entonces, estos dos elementos están emparejados, uno con el 1 y otro con el 2, son elementos distintos, cuyas parejas son distintas. Entonces, para que la cuenta sea correcta, necesariamente tuve que haber asignado a objetos distintos números distintos. ¿Y qué más? Pues, pues otra cosa, para decir que tiene 4 elementos, realmente tuve que haber hecho una asignación, ¿verdad? Alguna asignación a los elementos 1, 2, 3, 4. Es decir, que en el conjunto que contiene 1, 2, 3 y 4, es decir, todos son la pareja de un elemento de A. Es decir, que esta función, esta forma de asignar elementos de este conjunto a este otro, debe ser una función sobreyectiva. Si alguno de estos hubiera sobrado, si el 4 no hubiese sido la pareja de alguien, eso sería porque el conjunto no tenía 4 elementos. Entonces, si yo afirmo que este conjunto tiene 4 elementos, fue porque conté, es decir, todos estos elementos que están acá fueron asignados a alguien. Por lo tanto, esta forma de contar es una función que asigna elementos del conjunto con el conjunto que contiene a los primeros 4 números de conteo, los primeros 4 números naturales. Es una función que es inyectiva y también es sobreyectiva. Es decir, que para contar, lo que debo hacer es establecer una biyección. Debo establecer una biyección entre el conjunto que quiero contar y, bueno, en este caso, el conjunto natural de conteo. ¿Verdad? Decir que tengo 4 elementos significa que puedo establecer una biyección con el conjunto que por defecto tiene 4 elementos. ¿Verdad? Entonces, contar es básicamente definir una función entre conjuntos que sea biyectiva. Pero yo podría hacer lo que acaba de hacer al revés. Yo empiezo con el conjunto, tal vez llamémosle B, que es el conjunto que yo conozco, que tiene 4 elementos, y empiezo a asignarles a cada uno de esos elementos un elemento del conjunto A. Entonces, si yo hubiera empezado al revés, pues tacho el 1 y le asigno el árbol. Tacho el siguiente y le asigno la persona. Tacho el siguiente y le asigno la casa. Tacho el siguiente, asigno la casa y ya terminé con los 4 elementos que tenía en el conjunto B. Y eso quiere decir, por la forma en que definí la función, de forma inyectiva y sobreyectiva, que el conjunto en el cual estaba asignándole elementos a estos 4 números debe tener 4 elementos. Entonces, contar de una forma intuitiva es definir una función biyectiva con un conjunto que yo a principio conozco cuántos elementos posee. Ok. Y eso va a ser la forma en que nosotros vamos a definir que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos.
No sé si tiene alguna pregunta. No, tal vez que por definición, básicamente, si en general, si A es un conjunto cualquiera, con N, una cantidad, un número natural de elementos, con N elementos, pues eso realmente lo que dice es que siempre existe, entonces, eso básicamente sería la definición, ¿verdad? Entonces existe, en general muchas, pero existe alguna, existe muchas, ¿verdad? Existen muchas funciones biyectivas, biyecciones, una biyección entre el conjunto A, y tal vez aquí voy a anotar, bueno, es una función biyectiva con el conjunto 1, 2, hasta n. Vea que eso es la forma en que usualmente uno cuenta conjuntos finitos. ¿Qué quiere decir que un conjunto tenga, de nuevo, 100 elementos? Bueno, que hay un elemento, yo tomo un elemento, entonces a ese le llamo el primer elemento del conjunto que queda, tomo otro, ese es el segundo, y así consecutivamente hasta que tome los 100 elementos. Entonces, decir que un conjunto tiene 100 elementos quiere decir que a algún elemento le asigné la posición 1, a ese le llamé el primer elemento, a otro le llamé el segundo, a otro le llamé el tercero. Entonces, básicamente por definición, decir que un conjunto es finito y tiene n elementos es establecer algún tipo de biyección con el conjunto que contiene esa cantidad de elementos, ¿verdad? Uno usualmente cuando piensa en un conjunto finito lo piensa tal vez como con etiquetas, ¿verdad? Es el primero, es el segundo, es el tercero, y por lo tanto eso corresponde precisamente a una forma de etiquetar los elementos del conjunto con las etiquetas que le dimos a los números naturales. ¿Verdad? Ok. Entonces vamos a usar este concepto para definir en general lo que queremos decir cuando decimos que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, en general, vamos a decir que un conjunto A tiene la misma cantidad de elementos que otro, que un conjunto B, y en vez de decir tiene la misma cantidad de elementos que, vamos a usar la siguiente palabra de domingo. Vamos a decir que A es equipotente. Esta es la palabra de domingo, que significa tiene la misma cantidad de elementos que. Entonces, es equipotente a el conjunto B si existe una función, una función biyectiva de A en B. Entonces decimos que A es equipotente con B, y en nuestra mente lo que deberíamos de leer es que A tiene la misma cantidad de elementos que B, ¿verdad? Así es como uno debería traducir la palabra, cuando significa eso, ¿verdad? La palabra equipotente. Si existe una función biyectiva que va del conjunto A en el conjunto B. Y si ustedes lo piensan, ¿verdad? Bueno, tal vez gráficamente, así es como contamos. Así es como contamos nosotros elementos y decimos que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Si yo puedo ir, ¿verdad? Tacho y tacho ¿verdad? Estos dos elementos son los que están relacionados mediante esa biyección. Tacho y tacho su pareja. Tacho y tacho su pareja. Si cuando yo hice eso para todos los elementos de este conjunto, nunca taché
el mismo elemento, es decir, la función es inyectiva, y además no me sobró nadie, si en el conjunto de llegada no sobró nadie, es decir, todos los elementos están tachados y corresponden a un único elemento en el primer conjunto, pues uno intuitivamente lo que diría es que los conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Todas las veces que taché un elemento acá, lo taché de este lado. Y aquí no sobró ninguno. Y tampoco taché, no taché repetidos. Entonces, ni sobran aquí ni sobran acá. Entonces, intuitivamente, los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, ese concepto lo definimos como ser equipotente. Entonces, es una propiedad que lo que me dice, es una ficción, pero es una propiedad que lo que me dice es que existe una función biyectiva. Existir una función biyectiva es lo que nosotros deberíamos de interpretar como tener la misma cantidad de elementos. Como ejercicio, tal vez no lo voy a mostrar, es completamente rutinario. Esto que estamos definiendo acá en realidad es una relación de equivalencia. A es equipotente a B, define una relación de equivalencia. Y tal vez verifiquémoslo oralmente. A es equipotente a sí mismo. Esta relación, esta propiedad, yo la puedo aplicar a A y a A. Y de nuevo, A debería tener la misma cantidad de elementos que A. Entonces, vamos bien. Entonces, esta definición es reflexiva. A es equipotente a A. Note que también es simétrica. Yo lo definí como una función que va desde A hasta B. En el dibujo salgo de A y llego a B. Pero la función es biyectiva. Entonces note que si tengo una función que es biyectiva, yo me puedo devolver. Es decir, que las flechas pueden realmente salir de B y llegar a A. Entonces, si existe una función biyectiva de A a B, también existe una función biyectiva que va de B a A. ¿Cuál? La inversa, ¿verdad? Entonces, yo, ¿cómo asigno las flechas en la dirección contraria? Las sigo para el frente y me devuelvo. Entonces, vea que la definición, si pareciera que es direccionada, me parece que va de A hasta B, realmente yo me puedo devolver y hacer la misma afirmación de B hacia A. Entonces, si existe una en esta dirección, también existe una en la siguiente dirección. Entonces, esta definición también es simétrica. Y bueno, como ejercicio, prueben que esta definición es transitiva. Si A es equipotente con B y B es equipotente con C, entonces A es equipotente con C. Entonces, si A y B tienen la misma cantidad de elementos y B y C tienen la misma cantidad de elementos, pues uno debería esperar que la cuenta entre A y C también sea la misma. Entonces, verifiquen como un ejercicio sencillo que esto lo que me da es una relación de equivalencia. Entonces, básicamente lo que estoy identificando son todos los conjuntos que tienen la misma cantidad que entre sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el conjunto que contenía al árbol, a la persona, a la casa, y que era una naranja. Este conjunto, en términos de su cantidad de elementos, pues no es distinto. Vamos no voy a usar el igual, porque no son iguales, pero voy a inventarme un símbolo nuevo para decir que este conjunto, que tiene 4 elementos, pues en términos de la cantidad de elementos que posee, pues tiene la misma cantidad que tiene la misma cantidad que otro, que tiene letras, pero tiene 4 letras, y tiene la misma cantidad de elementos que, o no sé, bueno, que cualquier conjunto que tenga 4 elementos. Entonces,
si yo lo que me interesa es contar elementos, pues realmente no importa si a cada elemento yo le asocio un pictograma, le asocio un número, le asocio una letra. Siempre y cuando tenga 4 pictogramas, 4 números o 4 letras, pues en términos de la cantidad de elementos son el mismo, o sea, los identifico como si fueran el mismo. Y eso es lo que hace una relación de equivalencia, identificar cosas que a priori son distintas, pero desde el punto de vista de la relación son las mismas, es decir, se relacionan. Ok, entonces tenemos una relación de equivalencia y cada vez que tenemos una relación de equivalencia, pues tenemos clases de equivalencia. Entonces, la clase de equivalencia, o clase de equipotencia en este caso, la clase de equivalencia asociada a esta relación equipotente, entonces la clase de equipotencia de un conjunto A se denota por, y aquí hay varias formas de denotarla. Una que tal vez uno está acostumbrado a ver en distintos lugares es esta, ¿verdad? Es como el número de A. Son todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos que A. Otra forma también, que es común verlo en la literatura, es de esta manera. Eso tal vez pensando en la función valor absoluto, ¿verdad? ¿Qué es el valor absoluto de un número? Es como el tamaño de ese número, la distancia del origen del cero a ese valor, a ese número. Entonces, otra forma usual de denotar la clase de equivalencia de un conjunto es esta, ¿verdad? Que eso tal vez asemeja un poco el tamaño, ¿verdad? La noción de valor absoluto en los números reales. Entonces, cualquiera de estas dos significa la clase de equivalencia. Note, tal vez voy a dejar esto que está aquí arriba. Noten entonces, de nuevo, si A, voy a usar este ejemplo que está en la pizarra, si A es un conjunto finito que tiene 100 elementos, entonces su clase de equivalencia bajo la relación de equipotencia es el conjunto, es la misma clase que este conjunto, ¿no es cierto? Entonces, esto me dice que la clase de equivalencia de este conjunto, en este ejemplo, sería la misma clase de equivalencia del conjunto que contiene a n elementos. Y ahora, usualmente uno dice que esto es simple, que la cantidad de elementos de esto es n. Entonces, es usual ver algo como esto, ¿verdad? Ver como que la cantidad de elementos de A es n. Esto es un abuso de notación. Vea que este símbolo, de nuevo, los símbolos no tienen ningún contenido matemático hasta que uno los interpreta correctamente. Este símbolo es la clase de equivalencia de un conjunto. Ahora, si este conjunto tiene n elementos, pues la clase de este conjunto es igual que la clase de este conjunto. Y dado que la equipotencia lo que me está es contando elementos, pues es usual abusar de la notación e identificar, aquí estoy abusando del símbolo de igual. Esto no es una igualdad. Pero desde todo punto de vista práctico, yo puedo pensar que este símbolo, lo que hace es contar la cantidad de elementos. Y por lo tanto, es usual ver cosas como esta. ¿Verdad? Es usual ver que cuando hablamos de equipotencia, uno escriba, en el caso de conjuntos finitos, el número de elementos que tiene ese conjunto. Sin embargo, esto se debería interpretar de esta manera, ¿verdad? Es decir, la clase de equipotencia del conjunto A, en el caso que A tenga n elementos, pues es la clase que contiene, es la clase de equivalencia del conjunto de los primeros n números naturales, y lo podríamos denotar de esta manera. ¿Para qué? Para no estar escribiendo esto todo el tiempo. Entonces, cuando ustedes vean esto,
realmente lo que deberías de interpretar correctamente es esto. Pero de nuevo, ¿verdad? Esto en el fondo lo que está es contando elementos. Entonces, tiene sentido abusar de la notación de esta forma, ¿verdad? No debería haber confusión. Lo que quiero que quede claro es que esto no está definido, esto no es el número de elementos de un conjunto. A priori yo no sé cuántos tienen. Un conjunto, tal vez si es muy grande, yo no estoy diciendo que esto simbolice o esto represente la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, sino que esto representa todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos que ese. Entonces, tal vez piénsenlo un segundo y den cuenta de que esto, a pesar de que lo usamos de esta manera, usualmente para conjuntos finitos, en ningún momento estoy diciendo que esto represente la cantidad de elementos de un conjunto. Representa todos los conjuntos que tienen la misma cantidad que ese. Pero a priori yo no sé cuántos son. Entonces, decir que dos conjuntos, ¿verdad? Tal vez voy a hacer esa aclaración. Escribir algo como esto, significa, esto significa que existe una función biyectiva de A en B. Y por lo tanto, yo podría contar los elementos de A, yo podría contar, por ejemplo, ir tachando los elementos de A, y cuando termino, yo sé que ya terminé también con los de B. O viceversa, ¿verdad? Como es simétrica, yo puedo contar los elementos de A utilizando los elementos de B. Yo empiezo a tachar los elementos de B, y a la misma vez voy tachando los elementos de A, y yo sé que termino al mismo tiempo y no sobra nadie. Pero no sé realmente cuántos taché. Esa es la parte, tal vez, que quiero que les quede ahí y lo piensen. Esto no define la cantidad de elementos de un conjunto. Define todos, o sea, identifica los conjuntos que tienen la misma cantidad que ese otro. Pero a priori yo no estoy diciendo cuántos son. Yo no estoy diciendo cuántos son. Entonces, esto no debería ser interpretado como un número, ¿verdad? Esto no es un número, es la clase de equivalencia de todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos que A. Pero ¿cuántos elementos tiene A? Yo no sé. Vamos a hacer varios ejemplos, tal vez. ¿Hay una pregunta? Vamos bien. Ok, vamos a ver tal vez algunos ejemplos. Tal vez empecemos con el primero, que es el caso de conjuntos finitos. Si A y B son finitos, entonces, vamos a ver si tiene sentido lo que quiero decir. Entonces, si yo denoto, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que acabo de explicar, que es un abuso de notación, ¿verdad? Aquí realmente lo que yo debería escribir, pues quiero tal vez en paréntesis, es que A es equipotente, tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto que contiene a M, a los primeros N números naturales. Entonces, de nuevo, esto es abuso de notación. Realmente lo que yo debería escribir todas las veces es esto. Bueno, pero entre escribir
decir que esto es esto, vea que no es igual. Esto es un número y esto es la clase de equivalencia de un conjunto. Son distintos. Pero uno podría usar de la notación y decir que yo entiendo qué significa. Es lo que estoy haciendo. Yo entiendo qué significa esto igual. Significa que es igual a la clase de equivalencia de este conjunto. Entonces, si A es esto y la clase de equivalencia de B es otro, ¿cierto? De nuevo, esto es una abreviación para decir que la clase de equivalencia de B es la clase de equivalencia del conjunto que tiene M elementos. Entonces, noten que dos conjuntos finitos pertenecen a la misma clase de equivalencia. Entonces, si esto ocurre, pues realmente, entonces, los números naturales que me cuentan su cantidad de elementos deben ser iguales. Ahora, aquí voy a, bueno, de hecho, ok, creo que quedaría más claro si no hago el enredo con la abreviatura. Voy a hacerlo así. ¿Qué quiere decir que A sea finito? Quiere decir que es equipotente con algún conjunto de esa forma. ¿Qué quiere decir que B es equipotente? Quiere decir que B pertenece a la misma clase de equivalencia de un conjunto con M elementos. Ahora sí, si los conjuntos A y B son equipotentes entre sí, es decir, A tiene la misma cantidad de elementos que B, bueno, existe la función biyectiva entre A y B, que es lo que quiere decir, entonces el número que yo utilicé para crear esa biyección son los mismos. Entonces, vean que en el caso de conjuntos finitos, tiene sentido lo que yo hice anteriormente. Tiene sentido definir, ¿verdad? Esto. Tiene sentido decir que la cantidad de elementos de A es n, donde n es ya el número natural, no la clase de equivalencia de este conjunto. Entonces, en este contexto, cuando A y B son finitos, se puede interpretar, este símbolo de igual tal vez debería de estar entre comillas. Porque, de nuevo, ese símbolo, lo que representa es la clase de equivalencia de un conjunto. Sin embargo, en este caso particular, está contando precisamente cuántos elementos tiene A. Entonces, en el caso de conjuntos finitos, realmente yo puedo interpretar, correcto, como, pues, esa fue nuestra motivación. Yo puedo interpretar la cantidad de elementos del conjunto como el n que define esta equipotencia, esta relación de equipotencia, esta igualdad entre clases de equivalencia. Pues, espero que no haya sido muy confuso. Lo que estoy diciendo es que el número que me permite definir esta relación de equivalencia es el mismo, es la cantidad de elementos. Entonces, en el caso de conjuntos finitos, la equipotencia es exactamente la relación que me dice cuántos elementos tiene un conjunto. Ok. Entonces, este es un ejemplo que tal vez es confuso. Tal vez es confuso porque estamos utilizando como lenguaje muy técnico, ¿verdad? Existe una función biyectiva, bla, bla, para definir un concepto muy pedestre, tal vez, ¿verdad? Muy común. Pero en los siguientes ejemplos vamos a ver que las cosas no siempre es tan transparente. Ok. Para el siguiente ejemplo, vamos a llamar a P el subconjunto de los números naturales, el subconjunto de números pares. Y vamos a llamar a I el subconjunto de los números naturales, pero que son impares. Entonces,
Entonces, intuitivamente hablando, ¿cuál conjunto, el conjunto P, esto es completamente informal, el conjunto P tiene la mitad de elementos que tiene N? Los números pares es como la mitad, ¿cierto? Y la otra mitad son los números impares. Entonces, si este conjunto tiene la mitad de los números naturales y este conjunto tiene la otra mitad, pues realmente debería ser cierto que estos conjuntos son equipotentes. Intuitivamente, si la equipotencia lo que me está midiendo es la cantidad de elementos, pues la cantidad de elementos que tienen los números pares debería ser igual a la cantidad de elementos que tienen los números pares, pues, ¿verdad? Informalmente, ambos tienen la mitad que tienen todos los números naturales. Entonces, probemos, ¿verdad? Teorema. En efecto, estos conjuntos son equipotentes. ¿Qué quiere decir que dos conjuntos sean equipotentes? Bueno, que existe una biyección entre ellos. Y las biyecciones entonces me permiten contar los elementos de uno con los elementos del otro. Entonces, ¿cuál sería la demostración? ¿Cuál sería la demostración de este resultado, de este teorema? Pues, no sé, al 1 le asigno el 2. O sea, entonces al primer número impar le asigno el primer número par. Al segundo número impar le asigno el segundo número par. Al tercer número impar le asigno el tercer número par. Y así consecutivamente, cualquier número impar es de la forma 2n más 1, ¿no es cierto? Entonces, a este número impar le asocio, ¿cuál? Sería, de hecho, el siguiente, ¿verdad? 2, bueno, es que vamos así, ¿verdad? 2n más 2. Entonces, vea que lo que estoy haciendo es definiendo una función que agarra un número impar y le asocia un número par, que agarra un m es un número impar, y le asocia el siguiente número que necesariamente es par. Así, m es impar, entonces m más 1 es par. Y por lo tanto, esto me da una función biyectiva. La biyección se puede ver fácilmente en el dibujo, ¿verdad? Todos los números pares son asignados a una pareja de alguien y nunca asigné flechas a un mismo número. Entonces, claramente, esta función es una función biyectiva. Bueno, eso quiere decir exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces, el conjunto de los números pares tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de los números impares. Y eso no debería ser sorprendente, ¿verdad? De nuevo, básicamente ambos tienen la mitad de la totalidad, ¿verdad? Lo que tal vez puede llegar a ser sorprendente, es que los números pares, la cantidad de números pares, es la misma que la cantidad de todos los números naturales. Eso sí es un poco contraintuitivo, en el sentido de que el conjunto de los números pares es un subconjunto de los números naturales. Entonces, es un conjunto que está dentro de otro. Entonces, uno a priori, ¿verdad? Si los cuenta con la noción usual para conjuntos finitos, pues sí sería contraintuitivo decir que esos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Pero
de nuevo, es cierto. ¿Qué quiere decir que dos conjuntos sean equipotentes? De nuevo, lo que quiere decir es que exista una función biyectiva entre ellos. Y vea que de hecho, cuando yo fui construyendo esta función, yo dije el primer impar, el segundo impar, el tercer impar, el cuarto impar. Cuando yo dije eso, realmente estaba escribiendo una función entre los números naturales y los impares. Es decir, al 1 le asigno el primer impar, al 2 le asigno el segundo impar, al 3 le asigno el tercer impar. Eso me está dando una función biyectiva, bueno, en este caso, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y por transitividad, ¿verdad? La cantidad de números impares es exactamente la misma cantidad de números naturales. Eso es un poco contraintuitivo, ¿verdad? Eso quiere decir que, por ejemplo, no podemos sumar clases de equivalencia, ¿verdad? La suma no está bien definida en este contexto, ¿verdad? Este más este no es dos veces este, por ejemplo. Ok, la prueba, tal vez nada más la prueba de esto es simplemente escribir la función que yo acabo de escribir. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir la función que va a los números naturales en los números pares, que a un número n le asigna el doble. Esta función agarra un número n y le asigna el doble. Entonces, al 1 le asigna el 2, al 2 le asigna el 4, al 3 le asigna el 6, al 4 le asigna el 8. Entonces, cuando usted dice el primer par, el segundo par, el tercer par, el cuarto par, realmente lo que está haciendo es dando una forma de contar los elementos de este conjunto con los elementos de este otro conjunto. Entonces, esa función es biyectiva. Realmente, ¿verdad? Ningún número va a parar, dos números distintos no van a parar al mismo. Y todo número par es la imagen, es la pareja de alguien. ¿Verdad? La pareja de dos n es n. Entonces, es una función biyectiva y por lo tanto, la cantidad de números pares es exactamente la misma cantidad de los números naturales. Y por transitividad, si A es equipotente, si A se relaciona con B y B con C, entonces A con C. Entonces, por transitividad, si estos dos son iguales y P es igual a I, entonces P, como estos dos son iguales, también se cumple la otra condición. De nuevo, la dirección es esta, ¿verdad? Ok, vamos bien. Eso tal vez es un poco contraintuitivo, ¿verdad? De nuevo, porque un conjunto está dentro del otro y es estrictamente más pequeño, en el sentido de que hay elementos que están en el grande que no están en el pequeño, ¿verdad? Sin embargo, en términos de conteo, ¿verdad? A pesar de que le faltan, a los números pares le faltan para hacer todos los números naturales, en términos de conteo, yo los puedo contar de uno, usando los elementos del otro conjunto. Ok, ¿no se tiene alguna pregunta? Inclusive, tal vez no hoy, pero posiblemente mañana, vamos a probar algo todavía un poco más sorprendente. Vamos a probar algo más sorprendente, que es que el conjunto de los números naturales es equipotente al conjunto de los números racionales. Esto es un poquito todavía más sorprendente o más contraintuitivo, porque, ¿verdad? Los números naturales, está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y los números racionales, pues son todas las fracciones, ¿verdad? Aquí está un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Hay muchísimas fracciones entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces, a pesar de que visualmente hay más elementos racionales que naturales,
pues realmente en términos de equipotencia, en términos de conteo, tienen la misma cantidad de elementos. Eso tal vez lo probamos mañana. Mañana. Hoy vamos a probar otros ejemplos de la misma naturaleza. Ok. El siguiente, otro ejemplo, es el siguiente. El conjunto de los números reales entre 0 y 1, el intervalo 0, 1, es equipotente a cualquier otro intervalo. Para todo A más pequeño que B. Entonces, en los números reales, ¿verdad? Los números reales, yo tengo un intervalo 0, 1, y ese intervalo, en términos de cantidad de elementos, tal vez no, aquí la palabra tamaño es un poco confusa porque uno está acostumbrado tal vez a usar el tamaño como la longitud del intervalo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que en términos de cantidad de elementos, no de longitud, ¿verdad? Tiene la misma cantidad de elementos que cualquier otro intervalo. No sé, el intervalo 5 a 100. El intervalo 5 a 100 es más largo que el intervalo 0, 1. Pero en términos de cantidad de elementos, pues tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, de nuevo, es un poco contraintuitivo, ¿verdad? Es un poco contraintuitivo porque también yo podría tomar un intervalo AB más pequeñito. Y a pesar de que es más corto, no estamos hablando de longitud, estamos hablando de cantidad de elementos, tiene la misma cantidad de elementos que todo el intervalo 0, 1. Entonces, el concepto de equipotencia, en ciertas ocasiones, pues va en contra de nuestra intuición, ¿verdad? Estamos diciendo que la cantidad de elementos de este intervalo es la misma cantidad de que cualquier otro intervalo, no importa cuán largo o cuán corto sea ese intervalo. Eso es un poco contraintuitivo. Pero de nuevo, vean que yo no estoy asignándole, por ejemplo, un valor, un número a esta cantidad de elementos. Yo estoy diciendo, tienen la misma cantidad de elementos. ¿Cuántos tienen? Pues muchos, pues yo no sé cuántos. Entonces, vean que es importante, y eso tal vez era lo que quise hacer al principio, de explicar el uso de esta notación. Esto no significa que yo sé qué número es esto, ¿verdad? Yo no puedo escribir esto es igual a un número. Yo estoy asignándole una cantidad de elementos. Estoy diciendo que tiene la misma cantidad que otro. Pues no estoy diciendo esto es el número 1.000.000. No estoy asignándole no estoy asignándole un término, una cardinalidad, un número a este conjunto. Simplemente digo, este conjunto tiene tantos elementos como este. Tiene la misma cantidad de elementos, sin hacer referencia a cuántos son. Simplemente estoy diciendo que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Entonces, de nuevo, ¿cómo demuestro algo como este? ¿Qué significa que dos conjuntos sean equipotentes? Bueno, que existe una función biyectiva. Entonces, lo único que tengo que hacer es dar un ejemplo de una función biyectiva entre este intervalo y este otro. Entonces, eso es muy fácil. Tome, por ejemplo, la función que agarra un número en este intervalo y le asigna un número en este otro, ¿dado por qué? Muy fácil. Dado por f de x, la recta, bueno, la función, es como sería a más b menos a por x.
Entonces, esto es una función, si ustedes agarran un número que está entre 0 y 1, si se agarra un número que está entre 0 y 1, y ustedes calculan esta multiplicación más esta suma, esta multiplicación, pues les va a dar un número entre A y B. Gráficamente, ustedes agarran el intervalo 0, 1 y calculan la función f de x igual a a más b menos a por x. Lo que están haciendo es dibujando una recta que empieza en A y termina en B. Entonces, ya que lo que estoy diciendo es que este intervalo tiene la misma cantidad de elementos que este otro, básicamente. Bueno, que este que está acá. Pero la forma que la construyo es: subo, me voy. Subo, voy a la izquierda. Subo y me voy a la izquierda. Entonces, para efectos de conteo, yo tacho este elemento, me voy y me fijo, tacho este elemento. Entonces, para efectos de conteo, yo puedo utilizar este conjunto para contar los elementos de este otro conjunto. Entonces, esta función es biyectiva. Entonces, dado que esta función es biyectiva, he dado una función biyectiva entre el conjunto del intervalo 0, 1 con el conjunto del intervalo A, B. De nuevo, vea que yo no utilicé en ningún punto el tamaño del intervalo. No me importa el tamaño del intervalo. Uno puede ser más largo, más pequeño, minúsculo. Sin embargo, tiene la misma cantidad de elementos. Yo puedo contar los elementos de un conjunto con los elementos del otro. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? No sé. La misma cantidad que este. Es lo único que estoy diciendo. ¿Vale? Para terminar, tal vez lo voy a dejar como un ejercicio. Voy a dar como un ejercicio. Es parecido a este, en el sentido que la cantidad de elementos en el intervalo abierto, esto representa el intervalo abierto, no estoy incluyendo ni el 0 ni el 1, ¿verdad? Son todos los X, en R, tales que X es más pequeño que 1, pero más grande que 0. Esto lo que dice, lo que acabamos de probar, es que todos los intervalos cerrados, si yo incluyo los extremos, todos los intervalos cerrados, pues realmente tienen la misma cantidad de elementos. No importa cuán grande o cuán pequeño sea el intervalo, por transitividad. Si cualquier intervalo es equipotente al intervalo cerrado 0, 1, por transitividad, cualquier otro intervalo cerrado es equipotente a este. Es un intervalo cerrado cualquiera. Si yo no incluyo los extremos, pues lo que puedo demostrar es que todo intervalo abierto es equipotente. Es equipotente a todo intervalo. Todo intervalo abierto es equipotente al intervalo 0, 1 abierto. Y más sorprendente es que esto es equipotente a todos los números reales. Entonces, como ejercicio, la prueba de esto es esto. Es simplemente, si ustedes quitan los extremos, pues quitarían los extremos acá. El 0 va a parar al A. Cuando X es 0, aquí le queda A. Bueno, si quito del conjunto de salida el 0, ya no puedo alcanzar a A. Puedo alcanzar a todos los que están a par, pero no puedo alcanzar a A. Entonces, la prueba de esta igualdad
es la misma que del ejemplo anterior. Para probar esta, y este es el ejercicio, prueben que la cardinalidad, el conjunto, la clase de equipotencia, vamos a ver cuál sería un buen ejemplo esta, de menos pi medios a pi medios es igual que la clase de equivalencia de todos los números reales. De nuevo, aquí estoy escogiendo un intervalo en específico, no cualquiera, porque la idea es que ustedes ya conocen una función trigonométrica biyectiva entre ese intervalo y los números reales. Entonces, el ejercicio realmente es qué función es el ejercicio, qué función trigonométrica conocen ustedes de este intervalo a los números reales que sea biyectiva. Y tal vez hagamos el ejercicio ya. ¿Qué función trigonométrica conocen ustedes de este intervalo abierto en los números reales que sea biyectiva? ¿Qué función biyectiva? Y tal vez lo hacemos de una vez. La respuesta la prueba del ejercicio es nombrar la función. ¿Cuál es la función? Dice José Eduardo que la función tangente de x. Entonces, tangente de x, la función tangente es una función definida en este intervalo, en los números reales, que es biyectiva. Y listo, eso es la prueba. Esa es la prueba. Esta función que agarra un ángulo y lo manda a la tangente de ese ángulo es una función biyectiva entre este conjunto, entre este intervalo abierto y todos los números reales. Y por lo tanto, bueno, esa es la definición de que estos conjuntos sean equipotentes. Es decir, que los números reales son equipotentes a este intervalo. Y por esta prueba, este intervalo es equipotente al 0, 1. Y este intervalo es equipotente a este. Por transitividad, únicamente hacía falta dar un ejemplo. Entonces, esto es todavía un poco más contraintuitivo, ¿verdad? El intervalo 0, 1, ya, voy a borrar tal vez un poco la pizarra. El intervalo 0, 1, que es un pedacito de los números reales, el intervalo así pequeñito, lo voy a jugar inclusive bien pequeño, este intervalo abierto, es decir, todos los números que están ahí dentro, son tantos como toda la recta real. De nuevo, no estoy diciendo cuántos hay, simplemente estoy diciendo hay tantos como en toda la recta real. Entonces, el conteo para conjuntos infinitos es un poco, en muchos casos, contraintuitivo. Ese es un pedacito. Ese es un pedacito de la recta real. Sin embargo, como cantidad de elementos, ni tantos como tiene toda la recta. Tal vez, esto no lo voy a hacer hoy, pero tal vez para motivar lo que vamos a hacer mañana. ¿Cómo creen ustedes que se comparen los números naturales, o la clase de equivalencia de los números naturales, con la clase de equivalencia de equipotencia de los números reales? Ya vimos, tal vez antes que eso, ya vimos algo sorprendente que lo vamos a ver mañana, que es que los números naturales tienen tantos elementos como los números racionales. Entonces, eso es un conjunto infinito, pero no es equipotente con ningún conjunto finito, pero tiene tantos elementos como los números racionales, a pesar de que se ven más, ¿verdad? A pesar de que este conjunto pareciera tener más que este, realmente nosotros vamos a demostrar que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Cómo creen ustedes que se comparan esos dos? ¿Se ven iguales?
Bueno, Profe, son distintos. Son distintos. Mañana vamos a ver qué quiere decir que dos conjuntos tengan distintas clases de equipotencia. Y vamos a definir una relación de orden, una relación de tamaño entre las clases de equipotencia de conjuntos. Entonces, realmente vamos a ver, bajo la definición apropiada, que, que la clase de equipotencia de este conjunto en realidad sí es más pequeña que la clase de equipotencia de los números reales. Es decir, que yo no puedo contar, eso quiere decir, yo no puedo contar todos los números reales utilizando únicamente los números naturales. Realmente en ese conjunto van a haber más. Entonces, yo cuento y tacho, 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 y siempre van a sobrar del lado derecho. Entonces, vamos a definir qué quiere decir que una clase de equipotencia sea más pequeña o más grande que otra, en analogía con el orden en los números reales de tamaño. Y vamos a ver que este conjunto realmente es más pequeño que este. Entonces, eso lo vamos a ver mañana, junto con la, bueno, dependiendo del tiempo, junto con la demostración de que el conjunto de los números naturales es tan grande como el conjunto de los números racionales. Ok, no sé si tienen otra pregunta. Dice Johan, ¿cómo se dice? No, Johan, ¿cómo lo dice? bueno, yo siempre lo pronuncio Joan, Johan, pero yo sé que en realidad bien dicho sería Joan. bueno, Johan. Ajá, cualquiera de las dos, Joan, Joan. Bueno, yo iba a decir Johan, pues ya pregunté. Dice Johan que si yo voy a subir la tarea, la solución, sí. Esta semana, como estoy haciendo el examen, sí me he retrasado un poco con la solución, pero sí, la voy a subir. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. ¿Me gusto? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos. Hoy es miércoles. Yo todo el día estoy pensando, como todo el día hasta ahorita, que hoy era martes. Bueno, nos vemos mañana, sería mañana jueves. Yo voy a intentar terminar la redacción del examen hoy en la noche, en la tarde, para poder dárselos mañana. De más tiempo, es mejor. Entonces voy a intentarlo. Yo espero que sí me dé tiempo. Bueno, si no, entonces se los daría el viernes temprano. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, no hay dudas, nos veríamos mañana. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Luego, Gracias, chao. luego.